Llévanos en tu palabra, Señor, en tu espíritu, a lo profundo de nuestro corazón. Sabemos que en la medida de tu gracia, tú conoces lo que necesitamos. La palabra irá de diferentes maneras a cada quien. Algunos nos vas a exhortar, algunos nos vas a animar, algunos nos vas a alegrar, incluso algunos nos vas a entristecer por nuestro pecado. Pero es en la medida de tu gracia y queremos no salir igual que como entramos. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Cuando abrimos la Biblia y vamos a Mateo capítulo 5, vemos que Jesús empieza a predicar. Es una predicación. Se le llama el Sermón del Monte. El Sermón del Monte son capítulos 5, 6 y 7. Jesús va a enseñar muchísimas cosas allí. Pero empieza llamando bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, primero, como lo explicamos la semana pasada, ¿qué es ser bienaventurado? Es muy importante que entendamos que no dice, serás bienaventurado si haces esto o si haces el otro, como una recompensa. No. Está diciendo que ya somos bienaventurados. Es una declaración divina que Dios hace a nosotros porque tenemos ya ciertas condiciones. O sea, ya soy bienaventurado, ya soy parte del reino, pertenezco a ese reino de Dios y eso se me dice bienaventurado. Y como soy bienaventurado y soy parte del reino de Dios, tengo ciertas características que las bienaventuranzas van a enseñar. Prácticamente lo que hace Jesús es que con las bienaventuranzas nos describe el carácter del cristiano. ¿Cómo es un cristiano? Porque pues, cualquiera puede decir que es cristiano, ¿no? Pero ¿cómo lo es realmente? Entonces Jesús empieza diciendo, tú ya eres parte del reino, o sea, ya eres bienaventurado, es parte del reino. ¿Por qué? Porque eres pobre en espíritu. Cuando habla de pobre en espíritu no se refiere a cantidad, ¿no? Mucho espíritu, muy alegre, muy contento, se refiere a una condición interna donde el cristiano entiende que sin Dios, sin Cristo, no puede nada. Se presenta delante de Dios con una condición, y me gusta la frase, en una bancarrota espiritual. Ya no puedes más. Ya no te aguantas ni tú mismo. Ya traes cargando cadenas como hoy cantábamos, que Cristo rompe. Ya no puedes. Entonces llegas en una bancarrota espiritual delante del Señor, y a eso le llama bienaventurado el pobre en espíritu, que se reconoce insuficiente, incapaz. Y cuando te reconoces insuficiente, incapaz, vienes de rodillas al Señor y le dices, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Algo pasó en tu corazón. Esa característica es de alguien del reino de Dios que fue contristado por su pecado y que necesita en su vida a Dios. Y por eso le dice, ya eres bienaventurado. Porque de ellos, los que se reconocen incapaces, es el reino de los cielos. Esa es la característica, la primera característica. Y muchas veces uno dice, bueno, pero ¿cómo podemos llegar así? Bueno, el Señor te puede llevar a ese estado de sentirte en bancarrota espiritual a través de una enfermedad, a través de inclusive un deceso, alguien muere y te lleva a ese estado de insuficiente, porque por muchos años seguramente has escuchado la palabra de Dios, de una u otra manera, pero no te ha sido importante, ¿no? Pero cuando llegas a esos niveles, doblas tus rodillas, clamas al Señor y te reconoces incapaz. Ten misericordia. Esa es la primera condición o la primera característica que Jesús habla de los que pertenecen al reino de Dios. Esta va a permear todas las demás, porque sin esta característica no puedes tener las que siguen. Entonces, una vez que entendemos esta bancarrota espiritual y llegamos delante del Señor, sucede la segunda bienaventuranza. ¿Cuál es la segunda bienaventuranza? Según Mateo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La pregunta es, ¿quiénes lloran y por qué lloran? Bueno, precisamente los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que reconocen su condición pecadora, reconocen por qué son insuficientes, se hallan haciendo cosas que no pueden dejar, que han lastimado,
se hayan haciendo cosas que se han lastimado a sí mismos o a otras personas, y que por más que han intentado no pueden, y entonces se llegan de bancarrota espiritual delante del Señor y lloran por su pecado. Porque si tú no tienes una bancarrota espiritual, no lloras por tu pecado. Siempre te justificas. Hice esto por el otro. Era necesario. Es que, y le empezamos a buscar por todos lados, pero jamás llegas a un sentimiento de tristeza por tu pecado. Pero cuando tienes una bancarrota espiritual, de repente te ves delante de la gracia de Dios con lo pecador que eres, con lo imposible que eres, insuficiente que eres. Y viene a ti esta memoria en tu mente de todas las cosas que has hecho, que te han lastimado y que has lastimado a otros. Y empiezas a llorar, pero la esperanza es que serán consolados. Solamente quiero hacer un paréntesis. Si vemos las bienaventuranzas según Mateo, las ve conforme al carácter de las personas que pertenecen al reino de Dios. Si las vemos conforme a Lucas, que también las narra, es más un aspecto social, injusticia social. Digo, porque puede ser que escuches un sermón del monte desde Lucas y digas, se oyó muy diferente, ¿no? Sí, porque Lucas está viendo el aspecto social, ¿no? Bueno, y Mateo, el carácter de los que pertenecen al reino de Dios. Bueno, solamente era un paréntesis. Entonces, ¿quiénes son los que lloran? Son los que lamentan el pecado, la injusticia y su propia fragilidad. Es un llanto espiritual y penitente. Aquellos que sienten dolor profundo por la realidad del pecado y claman por el consuelo de Dios. Y esto me recuerda al profeta Joel, que dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y el contexto de lo que está haciendo el profeta Joel es que están llegando langostas y están deshaciendo todo, y hay una crisis social allí, hay un lamento por eso, pero es juicio de Dios que está haciendo a esta nación y a todas las naciones. Y entonces el profeta dice: arrepiéntanse de su pecado para que el Señor quite el juicio de nosotros. Y dice: con ayuno, lloro y lamento. Y cuando vamos a Joel y leemos todo Joel y vemos todo el contexto, vemos cómo muchas veces el Señor tiene que venir y quebrantarnos de una manera fuerte, dura, para que doblemos las rodillas, y muchas veces así no queremos. Entonces Joel dice: arrepiéntanse. ¿Cómo dice el dicho coloquial? Están viendo la tempestad y no se hincan. Arrepiéntanse, lloren por su pecado, porque el Señor está hablando. También Santiago nos dice acá: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Santiago? ¿Cuál es el contexto? Porque muchos que viven con cadenas de pecado en una vida sin razón, pues uno los ve, ¿no? Fin de semana, risa y risa. Yo ayer no pude dormir, había una fiesta ahí, unos borrachos ahí no dejaban dormir, y risa y risa y risa y risa. Y dije: ¿cómo pueden reírse tanto tiempo, no? En algún momento que se callen. Parece ser que la vida les es fácil y que todo les resulta, y viven su vida desperdiciándola y sin razón. Y dice, ni cuenta se dan, algunos que ni cuenta se dan, que están atorados, atados. Decíamos que la palabra de Dios no es algo que te dé leyes, ¿no? Que te diga, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer el otro. No, te libera. Hay gente que vive dentro del alcoholismo, no se da cuenta hasta que ya no puede. Pero mientras es puro cotorreo, puro llanto, pura alegría, puro gozo, pura fiesta. Y de repente no se dan cuenta que eso los ha destruido. Y lo que hace el Evangelio de Cristo es liberar. Dices: ay, ahora sí, qué bueno es levantarte el domingo sin sentir dolor de cabeza, sin tener que ir a disculparme, quién sabe cuánta gente ofendí, sin tener que avergonzarme delante de mis hijos. Te liberaron. Pero no lo ves así, y eso es lo que dice: que tu risa se convierta en llanto, que puedas ver tu pecado, que puedas ver tu maldad, de tal manera que lo puedas reconocer. Y eso es bueno. Así dice Santiago.
Y hay otro que habla de David. David clama por su pecado. Este es alguien que realmente está afligido por su pecado y que llora por él. Dice Salmo 51, 3 al 4. Y conocemos el contexto de este salmo. David lo podemos ver en su historia en todo el Antiguo Testamento. Mucha batalla. Y sabemos por qué. Se le dijo que no se iba a quitar la espada de su reino. Y vemos cómo David luchó contra unos, contra otros. Sus propios hijos lucharon contra él. Lo persiguieron. Imagínense la tristeza. Pero en ninguna parte de la Biblia vemos que David realmente siente tristeza. Siente angustia, siente pesar, dice, ayúdame con mis enemigos y todo. Pero gozo, que haya perdido el gozo, solamente lo vemos cuando peca. Cuando David, el rey David, comete adulterio con Betsabé y están velados sus ojos, y viene el profeta Natán y se lo descubre y se da cuenta de su pecado, llora por su pecado. David llora por su pecado y dice así el Salmo 51, 3 al 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Ahí está David llorando por su pecado, reconociendo su maldad, que estuvo velada en él mucho tiempo y hizo cosas atroces. Pero en ese arrepentimiento sincero, en ese llorar por su pecado, se vuelve bienaventurado, es bienaventurado. Porque si no fuera bienaventurado y no perteneciera al reino, no llegaría a ese nivel de arrepentimiento. Se justificaría. Diría, sí, lo hice por esto. Sí, pero es que tú no tomas en cuenta que yo estoy viviendo estas cosas. Sí, pero tú tampoco. Y ahí estamos justificándonos. David se derrama delante del Señor y llora por su pecado. Y más adelante en el mismo Salmo dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¡Qué maravilla! ¿Pueden ver cómo David realmente tiene un arrepentimiento? Pero cuando conocemos la historia, ¿y qué hizo? Hizo una serie de circunstancias alrededor de su pecado, cubriéndolo una y cubriéndolo la otra, es como una bola de nieve. Haces un pecado, no lo reconoces, lo quieres cubrir y haces otro y otro y otro y otro, y es una bola de nieve. Al grado que mandó matar, no directamente, pero le dijo a su general, vas y pones al esposo de Betsabé adelante, en la primera trinchera, seguro lo matan. Y lo mataron. Y luego la va y la toma. Y ahí viene Natán y le dice, este es tu pecado. Y llora por él. Se derrama por él. Y encuentra perdón en el Señor. Por eso dice, sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado. No importa la ofrenda que traigas, no importa todos los que puedas hacer, Dios se agrada del arrepentimiento. Como dice aquí, espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar, Él te va a escuchar. Pero primero necesitas llorar por tu pecado. Y para llorar por tu pecado necesitas ser pobre en espíritu, quitarte toda soberbia, todo orgullo, que a veces no te permite reconocer tus faltas. Si hay un problema en la humanidad hoy en día es el orgullo. Y se disfraza de muchas maneras. Otra parte que vemos también llorando por el pecado, lo encontramos en la narración del pueblo de Israel en Nehemías. Nehemías 8:9, dice así. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo es Jehová, nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué está pasando aquí en Nehemías? Nehemías pide reconstruir el templo, la muralla, Esdras el templo, empiezan a reconstruir porque habían sido deportados por Babilonia, Nabucodonosor, una devastación, etc. Termina este reinado, Ciro da un edicto que pueden hacerlo, regresan a reconstruir todo, y dentro de todo eso que está pasando allí, reconstruyendo el muro de Jerusalén, citan en la plaza, se junta todo el pueblo en la plaza. Encuentran
encuentran el libro de la ley. Estaba olvidado. No sé, ¿te ha pasado que alguna vez agarras una Biblia y le quitas el polvo? ¿Te ha pasado? Qué bueno que no. Porque eso quiere decir que no la lees. ¿No? Ay, no, la Biblia tiene que estar asada, gastada de que la lees. Pues estos encontraron el libro de la ley, o sea, ya no la leían. Toman el libro de la ley y lo empiezan a leer en la plaza, y cuando escuchan las palabras de Dios narradas en el libro de la ley, lloran por su pecado. Empiezan a llorar el pueblo, imagínate eso. Todos entendiendo lo malo que eran. Y entonces los animan, le dicen, a ver, no, tranquilos. Está bien, lloren por su pecado, pero este es un día de gozo. Vamos a alegrarnos, porque el Señor se agrada en que nosotros reconozcamos nuestra maldad. Y ahí vemos un ejemplo claro de todo un pueblo llorando por su pecado. Tenemos otro ejemplo ya en el Nuevo Testamento de una mujer que lloró por su pecado y que enjugó los pies de Jesús con sus lágrimas. Lo conocemos. Está narrado en Lucas 7, 36, 38 y 48. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Pedro el fariseo. Simón el fariseo. Le dijo, vente Jesús, vente a comer a mi casa. Y mira, los fariseos, pues es la élite religiosa de la época de Jesús. Eran los más importantes religiosos. Lo invita a comer. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume, y él le dijo a ella, me brinqué unos versículos, porque ahí está la narración con este fariseo, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Impresionante. Llorando. ¿Puedes ver la imagen? Ver Jesús, el Mesías prometido. Ahí está, lo tienes cerca, es tu oportunidad. Ella no duda. Porque además, ¿a dónde tenía que entrar? A la casa del fariseo. Este líder religioso, Simón, que con sus actos ofendió a Jesús. Porque ¿qué le dijo Jesús? Cuando ve este acto de la mujer en Jesús, seguramente ha dicho, ¿cómo se coló en mi casa esta mujer, ¿no? Inmunda, esta mujer pecadora, ¿cómo es que está aquí en mi casa, ¿no? Pues ahí estaba. Y dice, a ver, Simón, ¿quién más ama? Ahí es donde le dice, ¿no? Al que mucho se le perdona, más ama. Y Simón dice, sí, al que mucho se le perdona, más ama. Y le dice, muy bien, pues yo entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, no me recibiste. O sea, es una ofensa en esa época. Es como si alguien llegara ahorita a tu casa, te tocara, y tú lo invitaste a comer, le dijeras, siéntate aquí tantito, ahorita vengo, y te vas, ¿no? O te subes y tú dices, ¿y qué? ¿No? Dice, ahorita te preparo algo, y está en la cena buscando, y dices, pues no me invitaste a comer, ¿no? ¿No sentirás como una ofensa? ¿Qué le dirías? ¿Sabes qué? Si quieres otro día vengo, ¿no? A Jesús lo recibe así el fariseo, lo menosprecia, y le dice, en cambio esta mujer me lavó con sus lágrimas mis pies, con sus cabellos me enjuagó, y este perfume carísimo lo roció en mis pies también. ¿Quién ofendió más? ¿Quién más ama? Y eso es muy importante porque también tiene que ver, hermanos, con la bancarrota espiritual. ¿Cómo reconoces tú tu pecado? ¿Piensas que no eres tan pecador? ¿Piensas que son mentirillas blancas? ¿Pecaditos chiquitos? Así, a veces así somos, ¿no? Entonces no te sientes tan pecado. Entonces, ¿por qué llorar por tu pecado? Esta mujer se reconocía como tal y derramó su corazón al Señor. Y se fue en paz. Se fue consolada. Vete, te perdono, no peques más. ¡Qué bendición! Es importante que nosotros podamos reconocer dónde estamos equivocados. Que podamos tener esta bancarrota espiritual y no vernos más que el otro, sino, como dice la palabra de Dios, mirar al otro superior a nosotros y verlo con misericordia. Y eso es lo que pasa en este acto donde esta mujer llora por su pecado, de tal manera que es consolada y perdonada.
y se va en paz. Tengo otro ejemplo, el hijo pródigo. Cuando leemos la historia no dice literal que lloró, pero su condición y su forma, su arrepentimiento tal, es de alguien que realmente reconoce su pecado. Llega el padre y le dice, no me trates como hijo, no me trates como hijo, trátame como uno de tus siervos, como uno de tus empleados. ¿Puedes ver cómo puedes reconocer eso? Muchas veces nosotros cuando nos arrepentimos decimos eso y pedimos perdón y búscale la manera, aplícalo en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, aplícalo donde quieras. Y pedimos perdón. No sé, me imagina, ¿no? Ofendo a mi mujer, llego y le pido perdón, y ya le pedí perdón, tiene misericordia de mí, me perdona, y después le digo, bueno, pues ya sírveme la mesa, ¿no? O sea, ya estamos bien, ¿no? O sea, ya, este es mi lugar, ¿no? Este hijo pródigo no se sentía merecedor incluso de que lo tratara nuevamente igual. Claro, recibe gracia, recibe misericordia y lo ponen y lo visten y le hacen un anillo y lo hacen una fiesta por su arrepentimiento. Muchas veces nosotros no tenemos ese arrepentimiento sincero. Decimos perdóname, pero no hay sinceridad. Decimos discúlpame y no hay sinceridad y lo volvemos y lo volvemos y lo volvemos a hacer. Ya basta, parece burla. Pero cuando hay un arrepentimiento sincero, te reconoces incapaz y pobre en espíritu y lloras por tu pecado. Así es el hijo pródigo a este nivel. ¿Hace cuánto que no tienes esta actitud de decir, perdóname, te he lastimado? No merezco ni siquiera que me trates bien. No lo merezco. No, muchas veces pedimos perdón y sentimos que ya nos merecemos todo. No quieres empezar desde abajo, no quieres empezar a construir. Quieres que se te devuelva, luego a veces duda uno, ¿no? ¿Este realmente se arrepintió o lo único que quiere es evitar la consecuencia? ¿Este realmente se arrepintió o lo único que quiere es que le regresen sus canónicas, ¿no? O sea, sus beneficios. Pero cuando tú realmente te arrepientes, no quieres nada. Y siempre lo he comparado como el de la cárcel. En la cárcel hay dos tipos de personas, hablando del pecado. Quien lo reconoce y quien no lo reconoce. El cristiano que por alguna razón está en la cárcel, por diferentes circunstancias, y reconoce su pecado, llora por él, no pide libertad, pide perdón. Le dice, Señor, perdóname, aunque tenga que estar aquí pagando mis consecuencias, pero yo quiero tu perdón. Yo quiero restablecer la relación contigo. Me siento apartado de ti, mi pecado nos ha separado, perdóname en Cristo Jesús. Él pagó por mí. Y cuando sientes ese perdón, no importa si sigues allí. He conocido hermanos en Cristo que dicen, no, yo aquí estoy bien, aquí tengo un ministerio. ¿No? Ya armaron la iglesia allá adentro. Ya si salen o no es relevante para ellos. Es predicar el evangelio. Y dices, wow. Y reconocen su culpa, ¿eh? Eso es importante. Reciben consolación. Ahora, los pecados ocultos. Dice el Salmo 19, 12 al 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que andas por ahí pensando que todo lo sabes, todo sale bien, tú no te equivocas, ¿no? Todos tienen la culpa menos tú. Que no me enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. No de cualquier cosa, de gran rebelión. La soberbia es una gran rebelión contra Dios. Pero dice, líbrame de mis pecados ocultos. Y aquí quiero hacer una aplicación. ¿Te ha pasado que un día alguien te dice lo mucho que tu actitud o comportamiento la ha lastimado? ¿Te ha pasado? Que alguien llega y te dice, es que tengo que hablar contigo porque me has estado lastimando. ¿Por? Y tú me estás sorprendido, ¿no? ¿Yo? Sí, tú. Por tu negligencia, por tu displicencia, porque no tomas en cuenta, porque solo importas tú, me has lastimado. Y nos pasa como a David. Porque la actitud que has tomado en estas circunstancias no ha sido la adecuada y me ha dolido mucho. Y cuando el Espíritu Santo te lleva a reconocer tu pecado,
Te sientes malo, ¿no? Y lloras por ello. ¿Te ha pasado? Porque puedes andar ahí como monedita de oro, ¿no? Pensando que todo está bien. Pero cuando alguien te sincera contigo y te dice, y si más si es un ser querido, alguien que amas, y te dice, esta actitud que has tomado en esta circunstancia me lastima, me ha dolido, me ha lastimado. Y tú dices, es como si te cae una balde de agua fría, y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos quita el velo y nos pasa como a David y decimos, sí, cierto, te he causado mucho dolor y no me había dado cuenta. No lo había tomado en cuenta y te he lastimado. Y entonces lloras por tu pecado, porque has lastimado a alguien, incluso que amas. Y aquí es donde vemos la segunda parte de la bienaventuranza. Serán consolados. Dice, ellos recibirán consolación. Sí, hermano. Hemos hecho cosas en nuestro pasado, en nuestro presente, que han lastimado a otras personas, sin decir que a nosotros mismos también. Pero hemos lastimado. Y decimos, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué puedo yo hacer? Y recibes la consolación. Y aquí está la grandeza del Evangelio. Cristo murió por mis pecados. Él pagó por ellos. He recibido consolación y como dice la Escritura, ya no hay ninguna consolación para los que están en Cristo Jesús. Dice el texto en Romanos 8, 32, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Maravilloso. Y voy a hacer la aplicación. Yo en mi vida pude haber lastimado a muchas personas queriendo sin querer, como decimos. Muchas veces queriendo, muchas veces sin querer por mis actitudes, mis orgullos, mi carácter, y pude haber lastimado a muchas personas. Y el Espíritu de Dios que viene a mí me contrista, me revela mi pecado y me hace llorar por él. Y entonces yo me arrepiento y pido perdón y se lo entrego a mi Señor. Y encuentro consolación porque Él ya pagó por ese pecado. Seguramente algunas veces puedo remediar lo que hice, porque me llama arrepentimiento y me llama a pedir perdón a quien he ofendido. Pero muchas veces las cosas que hemos hecho ya no tienen forma. Son cosas que hiciste a lo mejor en la secundaria, en la prepa, en la universidad, cosas, gente que ya no estás viendo, gente que ya no está en tu relación, pero te acuerdas y te dice, no te hagas, tú pecaste. Pero el Señor nos da libertad cuando dice, yo pago por esos pecados. Ya nadie te puede acusar y encuentras libertad en ello. Claro, en la medida que puedes resarcir el daño, lo haces, porque Dios pone en tu corazón eso. Perdóname, le dices. ¿Cómo puedo yo resarcir ese daño? Hay ese sentir del Espíritu en nosotros para resarcir el daño, pero muchas veces ya no hay manera. Ya no hay forma de resarcirlo. Ya se hizo. Y es allí donde viene lo glorioso de la gracia de Dios, su consuelo, porque Cristo pagó por mis pecados. Sí lloro por Él, lloré por Él, por supuesto. Cuando alguien viene y te dice, tú me hiciste daño, lloras por Él, le pides perdón, Señor, te entrego este pecado. Dice, yo ya pagué. Hijo, te da una libertad, te voy a explicar por qué. Porque muchas veces cuando no encontramos ese descanso en Cristo de lo que hemos hecho y a quien hemos dañado y que ya no hay forma de mirar atrás y corregir lo pasado, queda un presente y viene lo glorioso del Evangelio. Cristo pagó. ¿Quién acusará? Muchas veces y muchas de las decisiones que tomamos son porque tenemos cargo de conciencia. Y lo hemos explicado muchas veces. Viene tu hijo y te dice, pero tú ¿por qué me dices si tú cuando eras joven? Ya me dijo mi abuelita que tú eras peor que yo. Y ya me dijo no sé qué, y tú, y uno empieza a tomar decisiones incorrectas porque se siente uno culpable, te hay uno cargando ahí todavía como cargos de conciencia, decimos. Pero quítate de eso, hermano, porque Cristo ya pagó. Esa es la libertad. Te sientes libre, y libre de verdad. Él ha pagado por todo lo que has hecho. Él ha pagado por ti, por mí, lo he dicho, yo no estaría aquí predicando si no supiera que esto es una realidad en mi vida, porque cualquiera podría decir, yo te conozco, yo te vi, ibas conmigo en la prepa, acuérdate de todo lo que hicimos. Y no tendría ni cara ni vergüenza, pero yo diría, sí, ese hombre ha muerto, nueva criatura soy. Soy nuevo en Cristo. Él ha hecho otro Roosevelt. Y encuentro libertad y paz en ello. Eso es lo que nos dice. Pero tenemos que llorar por nuestro pecado
entender. Y lo maravilloso del Evangelio, hermano, está siempre que en Cristo quita la carga de conciencia. Hebreos explica que los sacrificios no podían quitar el cargo de conciencia. Cuando leemos el libro de Hebreos, que narra todo lo que era el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, lo que sí es que llevaba un animal, y dependiendo de sus condiciones económicas, una paloma, un becerro, etc., lo ofrecían y ponían las manos en la cabeza del animal, como transfiriendo sus pecados. Lo inmolaban y todo lo demás que hacen. Pero esa persona, con ese sacrificio, que no era perfecto, no se le quitaba el cargo de conciencia. Seguía ahí, pero dice la palabra en Hebreos, del Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándoos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén, hermanos. Cristo sí, no solo pagó por nuestros pecados, sino que Él sí en su sacrificio perfecto nos quita ¿qué? El cargo de conciencia y te sientes libre. Entonces ya nadie te puede condenar, acusar, mucho menos manipular por lo que ya hiciste, si se lo entregaste al Señor. Porque Él entró una vez y para siempre y pagó por ellos. Los pasados, los presentes y los futuros. Y esta no es una libertad para pecar, hermanos. No, entonces ya que estoy pecando voy a pagar. ¿Sé qué? Porque para que abunde la gracia, ¿seguiremos pecando? De ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. Y eso es hermoso cuando vemos Hebreos. El llanto se convierte en gozo. La mujer que lloró a los pies de Jesús se fue en paz. ¿Se acuerdan de Pedro? Que negó a Jesús 3 veces. Fue restaurado y lloró por su pecado. Dice la Escritura que lloró amargamente por su pecado y fue restaurado. Cuando David clamó en el Salmo 32:1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Y eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Pero tienes que creerlo eso. Y tienes que creerlo en fe. Y eso te da una paz que sobrepasa entendimiento. ¿Sí? Hicimos cosas que lastimaron, hicimos cosas que ofendieron, pero hemos encontrado el perdón en Cristo Jesús. Él pagó. Y entonces encontramos libertad y ya nadie nos acusa y ya nadie nos condena. Eso es algo glorioso del Evangelio. Y así David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora, una vez que entendemos eso, no, hermanos, no malbaratemos la gracia, porque como dice Pablo, ¿a poco ya porque entonces se pagó por todos nuestros pecados, seguiremos pecando? De ninguna manera. La gracia de Dios en Cristo, que nos perdona y limpia, también nos capacita para servir a Dios. También nos viene con el paquete, hermanos. Nos da la capacidad, esa gracia que te perdonó, que te justificó, que ya nadie te condena, viene con un paquete de capacitación para servir a nuestro Señor. Dice Tito 2:11 al 13. Por la gracia de Dios se ha manifestado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahí está. Nos enseña, nos capacita a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos, dice, sobria y justa y piadosamente, esperando a Cristo. Eso es lo que hace la gracia del Señor. Te limpia, te transforma y te va haciendo cada vez a Cristo. Te capacita, hermano. Nos enseña. Y eso es glorioso. No es un pasaje para pecar, es al contrario.
es una nueva, un bienaventurado, alguien que es parte del reino, que tiene otra naturaleza y tiene una concepción diferente de lo que antes tenía. Ahora mira el pecado y lo odia. Ahora lloró por su pecado y fue consolado. Y ahora comparte ese evangelio de Cristo. Y dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué hermoso pasaje. Qué hermoso pasaje. Este es un liberador. Sí, tú eras ese Roosevelt. Ya no eres ese Roosevelt. Te transformaron, te cambiaron tu naturaleza, te quitaron tu corazón de piedra, te pusieron uno de carne, grabó sus leyes en tu corazón y en tu mente, y ahora dice, Señor, eres mi Dios. Y esa nueva naturaleza te hace buscar la gloria y la gracia de Dios, odiar el pecado que nos asedia, porque ahí va a haber, ahí va a estar, las pruebas vienen, nuestro remanente de pecado va a estar queriéndonos asediar y tropezar, pero ya podemos, en la gracia de Dios, como dice Tito, tenemos la capacidad de vivir justa y piadosamente, negando los placeres de este mundo. Ya tenemos esa capacidad, no la teníamos, ya nos es dada en Cristo Jesús. Ahora ejercitémosla. Cuando vengan las luchas, clama al Señor. Reconoce que así como Dios tuvo misericordia de ti, puede tener misericordia del otro. Mira al pecador no con desprecio, sino con misericordia, porque a ti te han dado misericordia. Así como te consolaron, consuela a otros. Porque se necesita consolación, necesita llorar por su pecado y necesita consolación, no juicio. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. Hermano, no te atormentes por tu pasado. Si ya el Señor te ha llamado conforme a su propósito, te ha transformado, vas a luchar con cosas, por supuesto. La batalla sigue hasta el final. La perfección llega cuando Cristo nos llame. Mientras hay lucha, pero ya odias el pecado. Pero dice, las cosas viejas pasaron. Ya suelta esas cadenas. Ese que siempre decimos, padre borracho, hijo borracho, y ahí vienen las cadenas, ¿no? Y hijo abusador, padre abusador, y todo ese tipo de cosas, Cristo viene y las rompe en su gracia. Dice, ya aquí ya van a ser nuevas todas las cosas. No tenemos que ir al pasado a ver qué fue. Vamos hacia el futuro, hacia la gracia venidera, partiendo de Cristo hacia adelante. Él ya pagó. Que nadie te acuse, que nadie te condene. Yo veo a padres a veces tibios a la educación, tibios a la disciplina, porque traen un remanente atrás que los acusa. ¿Por qué? Si ya estamos en Cristo, no te tiene que acusar nada. No importa quién haya sido. Cristo, no hay pecado que Cristo no haya limpiado, que su sangre no limpie. ¿Por qué? Sí, sí, así fui yo, sí, tienes razón. Pero soy una nueva criatura en Cristo. Y eso te libera. Y es lo que dice, hermanos. Ahora, en este sentido, hermanos, tenemos que ver que la gracia de Dios siempre es un nuevo comienzo. Por la gracia de Dios, hermanos, muchos de los que estamos aquí, y voy a hablar de mí siempre que hablo negativo, no estamos en la cárcel o muertos. Por la gracia de Dios. Porque si damos una miradita hacia atrás y vemos cómo nos comportábamos y las cosas que hacíamos, estaríamos muertos o en la cárcel. Es una verdad. Pero por su misericordia y por su gracia enorme. Porque nos llamó de la muerte a la vida. Nos llamó de la oscuridad a la luz. Y aquí estamos, dándole la gloria. Pero cuando entiendes la gracia de Dios y lo que implica que Cristo y con su sangre nos haya limpiado y haya pagado por nosotros, no la malbaratas. No se vuelve gracia barata. ¿Sabes por qué? Porque muchos no han entendido la gracia de Dios. Primero en un sentido de liberación y en segundo en un sentido de costo. Costó la preciosa sangre de Cristo. Y cuando tú has hecho cosas que han ofendido a otros y el Señor ha hecho que llores por tu pecado y te arrepientes, entonces tienes una nueva oportunidad en la gracia de Dios, porque siempre es un nuevo comienzo, empezar de nuevo. Y en ese sentido tienes que entender la gracia de Dios para no malbaratarla, si no sería gracia barata, y no es nada barata, costó la sangre de Cristo. Y te voy a dar un ejemplo. Si a mí me perdonó la vida y no estoy en la cárcel por su gracia y su misericordia, ahora respondo a ello. Me entrego de cuerpo y alma al Señor, a su servicio. Honro eso, lo glorifico.
Y puede ser que aquí a lo mejor hay algunos de segundo matrimonio. Hay hermanos de segundo matrimonio que tuvieron un matrimonio, les fue mal, hubo cosas difíciles allí, seguramente ofensas entre unos y otros, pero Dios les ha dado una nueva oportunidad en gracia para volver a empezar de nuevo con un segundo matrimonio. Te digo una cosa, hónralo. Esa es gracia del Señor, es misericordia del Señor. Honra ese segundo matrimonio. Entrégate de cuerpo y alma al Señor porque reconoces que en un pasado tuviste decisiones equivocadas, pero en este presente, en la gracia del Señor, que es un nuevo comienzo, te ha dado una segunda oportunidad. Hónralo. Entrégate a Él. Y tu matrimonio sea un reflejo de lo que es la gracia del Señor, que lo exprese. No es porque eres guapo, no es porque eres rico, no es porque eres inteligente o no es porque eres bonita, es por la gracia del Señor. Porque algunos dicen, porque tiene dinero. No, no, si es una segunda oportunidad es porque el Señor te ha tenido misericordia de ti. Pero luego lo desechas. Honra al Señor con la gracia que te ha dado. Y hablo de, no hemos muerto, no estamos en la cárcel o tenemos un segundo matrimonio, pero también puede ser una segunda oportunidad de relación con tu familia. A lo mejor estuviste mal con tus padres todo el tiempo. Hoy que eres adulto y que reconoces tu maldad y vuelves a establecer una relación con tu padre o con tu madre, aprovéchala porque es gracia de Dios. No la malbarates. Reconoces. A lo mejor no lo has hecho bien con tus hijos. A lo mejor en tu pecado y en tu maldad que no reconoces, los has lastimado por muchos años. Los has abandonado. Los has malcriado a lo mejor. Pero ahora en el Señor, en Cristo Jesús, tienes una nueva oportunidad en gracia. No la malbarates, hónrala. Y así nos pasa a veces con nuestros padres, con nuestros hijos, incluso con los abuelos, ¿no? ¿Cuántos tienen todavía, por la gracia de Dios, a los abuelos todavía? Hónralos, disfrútalos, gózalos, es una misericordia del Señor, podrías no tenerlos, pero en gracia ahí están. Pues tú lo ves normal, ¿no? Ahí están, pues qué bueno. Es una misericordia. Es la gracia de Dios, pero a veces no lo entendemos, hermano. Podríamos hablar un año completo de la gracia de Dios y no terminar. La gracia de Dios es esta expresión de su bondad, dado a los pecadores que no merecemos nada. Entonces tu alimento, tu vestido, tu calzado, por la gracia de Dios. Pero no lo vemos. Parece ser que nos la merecemos. Y si no, estamos inconformes y reclamamos. Pero cuando entiendes esa misericordia, que tienes un esposo, tienes una esposa, primero, segundo, te la dio el Señor, te permitió el Señor, hónralo, gózalo. Tus hijos, rebeldes, difíciles, sí, pero de un día tienes la oportunidad de iniciar de nuevo en la gracia del Señor, tómalo, hónralo. Con tus padres. Muchas veces somos deudores, ¿no? Con los padres. Parece ser que nos deben algo, ¿no? Abusamos de ellos, les cargamos la mano, como si nos debieran algo. Esa es una gracia del Señor. Y muchos se dan cuenta cuando ya no está. Eso fue. Ahí empieza. También hay consuelo, por supuesto, en Cristo. Puedes llegar, Señor, me equivoqué, no los disfruté, perdóname, y te perdona y te da paz. Es maravilloso, ¿no? Es maravillosa la gracia del Señor en Cristo Jesús. Así podemos ir viendo, aplicando lo que es la gracia del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Lo importante es que lo entiendas. Que entiendas ese concepto teológico de lo que es la gracia de Dios en Cristo Jesús, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vino, se humilló y encarnó y murió y vivió una vida de dolor hasta llegar al madero y murió como un criminal. Maldito por Dios todo aquel que cuelga de un madero, y Él asumió eso por ti y por mí. Deberíamos de vivir de rodillas, ¿o no? Pero llega el lunes, te levantas lleno de cosas del trabajo, se te olvidó la gracia de Dios, se te olvidó que si te abres el refrigerador y hay frijolitos, y hay huevitos, y hay arrocito, es gracia y misericordia de Dios, no tú quieres carnita. Y empiezas a quejarte. No debe haber. Cuando entendemos la gracia de Dios, vivimos en conformidad al Señor. Todo lo agradecemos.
¿No te pasó? ¿Todo lo agradeces? ¿Todo, todo, todo? Ay, Señor, gracias por este cafecito que me estás dando. Gracias por el techo. Cuando llueve, ¿qué decimos? Ay, Señor, gracias por el techo que me has dado, pero no puedo cubrir. Yo cuando veo así los camiones llenos de gente y colgando hacia la gente, le doy gracias, Señor, que no estoy ahí. Alguna vez también pasé por eso. Y yo pienso en las mujeres que están ahí, dices, ¿y va a entrar ahí esa mujer ahí? Sí. Bueno, está bien, tiene como trasladarse, ¿va? Gloria a Dios. Pero yo reconozco en todos los aspectos, ¿por qué? Porque todo lo que tengo me ha sido dado. ¿Pueden verlo? A veces decimos, es que me lo gané, es que me lo merezco. No, no merezco nada, no me gané nada. Yo podría estar muerto en la cárcel y hoy, por gloria del Señor, estoy aquí. Y todo lo que llega a mi vida desde la mañana que hasta que me acuesto es por gracia del Señor. Y me arrodillo y digo, gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Me has dado familia, me has dado esposa, me has dado hija, me has dado nieto. A los 25 años tuve que haber muerto. Tengo 55. 30 años de gracia, ¿no? Eso es lo que tienes que ver. Sea lo que sea las circunstancias que el Señor te permita, si te acerca al Señor, es gracia de Dios, porque a veces pensamos que la gracia de Dios siempre es esto que hace que nos vaya bien, ¿no? Tener recursos, tener salud. No, no, hermano, la gracia de Dios es el bien de Dios, lo bueno que es Dios, expresado a un pecador. Y si ese pecador, lo que te sucedió, hace que vayas al Señor, es gracia, aun sea una enfermedad. Las enfermedades a los cristianos, ¿qué son? ¿Qué? Para su gloria. Como dijo Jesús cuando le preguntaban por el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Por esto el sentido de los ídolos. Y dijo, nadie. Él está así para mostrar mi poder. Y si tú estás viviendo alguna circunstancia, estás así para que Dios muestre su poder en ti. O sea, es gracia de Dios aún la enfermedad. ¿Vieron qué diferente? Porque los cristianos vemos y vivimos de formas diferentes la enfermedad. Vivimos de forma diferente la muerte misma. Porque vivimos en la gracia de Dios y lo reconocemos como un don, un regalo que Dios nos ha dado. Hoy te levantaste por la gracia de Dios. Como dice el salmista, hoy me desperté porque el Señor me sustentaba. Eso es gracia. ¿Has agradecido el día de hoy? Cuando te acuestes, dale gracias por el día y todo lo que te permitió vivir, porque es por la gracia de Dios. Oremos. Señor, gracias porque somos bienaventurados al reconocer nuestro pecado y llorar por él. Pero no solo nos quedamos allí, recibimos consolación. Consolación de que Cristo ya murió por lo que hemos hecho. Pagó por ello y hoy somos libres de verdad. Reconocemos tu sacrificio en la cruz, tu pago en ese madero, el dolor, el sufrimiento y la humillación para ser libres de verdad. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio. Gracias por tu expresión de gracia allí en el madero. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. En tus manos nos ponemos. Bendice a cada uno de mis hermanos que está el día de hoy aquí. Lleva a sus corazones este entendimiento de tu gracia para que sean libres de verdad, descansen en ella. Y pase lo que pase, que tú nos permitas vivir, sabemos que para los que te amamos, todo obra para bien. A ti sea la gloria. En nombre de Cristo Jesús.